Los primeros 2 capítulos de Colosenses tienen un muy alto contenido cristológico. Es decir, nos enseñan mucho acerca de nuestro Señor. Pero también aprendemos mucho acerca de quienes estamos en Él. Pero en la teología del apóstol, en cualquier carta que escriba al respecto, nos queda claro que nuestra posición en Cristo es solo por lo que Él hizo y no por nada que nosotros hubiéramos hecho. En este video debo embutir 2 ideas porque por alguna razón mi equipo hizo alguna huelga electrónica o no sé si fue YouTube o qué. Pero debo hacer 2 videos en uno. Así que vamos de nuevo a los primeros versículos de Colosenses 3, porque les quiero recordar esto, que de verdad es muy importante que entiendas. De lo contrario, podrías perderte en la interpretación del contenido de la carta. Quiero que le pongas atención a esta frase. Es más que obvio por ella que Pablo está escribiendo a los redimidos, que la audiencia intencional es un grupo de personas que ya habían nacido de nuevo, son personas que ya están en Cristo. Y esa idea se ratifica con esta otra frase. Ustedes ya murieron y ahora están escondidos en Dios, han nacido de nuevo, han resucitado de esa muerte espiritual en la que estaban. En Colosenses 1:2 les llama santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y 20 versículos más abajo dice de ellos que ya habían sido reconciliados en Cristo. El grupo al que el apóstol escribe está claramente definido. Colosenses 2:10 nos dice que ellos ya habían sido hechos completos en el Señor, y el versículo 23 del mismo capítulo 2 nos dice que ellos ya habían recibido el perdón y la vida de Dios. Es imperativo que entiendas esto, porque si no, pudieras seguir una línea de interpretación equivocada de algunas frases más adelante que ha traído mucha tragedia a la iglesia. Podrías terminar creyendo que lo que sigue en la carta es lo que debemos hacer para justificarnos delante de Dios, y estarías equivocado. Cristo lo hizo todo por nosotros. No hay una sola acción tuya, no hay un solo sacrificio nuestro que nos justifique delante de Él, que nos gane privilegios, que nos otorgue su favor. Lo que somos hoy nunca es por lo que hicimos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Les pondré un video, pero antes quiero decirles esto. Hace mucho escuché de alguien que compró una casa que tenía un árbol de membrillo. Y mira qué interesante y qué curioso, y a mí se me hace hasta chistoso. Él quería que ese árbol diera fruto, así que lo regaba y lo abonaba y se levantaba cada día esperando encontrar fruto, pero no había. Meses después, vio que el membrillo, en vez de producir fruto, produjo flores. Pero él no quería flores, quería fruto, así que las arrancaba para dar más espacio al fruto. Los que ya saben de eso ya entendieron el problema. Yo nací en donde se dan las mejores manzanas del mundo. Bueno, yo sé que eso que acabo de decir fue con prejuicio, que por supuesto que hay muchos lugares alrededor del mundo donde se dan buenas manzanas, pero mi corazón siempre gritará, pero no tan buenas como las de mi tierra. Aunque la verdad es que yo vivía ya muy poco tiempo. Tenía menos de 3 años cuando nos vinimos a vivir acá, pero amo aquella tierra y disfruto visitarla cada vez que puedo. Sus cascadas, sus bosques y por supuesto sus huertos de manzana. Tengo amigos con huertos y tengo fotos de mis hijos recolectando manzanas. Mayra oliendo y arrancando una, Marcela y David cargando un cesto lleno de ellas, Mónica aún chiquita piscando su primera manzana. Por eso quiero mostrarles este video de uno de esos huertos, porque quiero que asimilen algo que es muy importante. No siempre hay fruto. Al principio no lo hay. Es un proceso que requiere tiempo. Y en él, lo primero que ves no es fruto. Es más, ni se parece al fruto, ni sabe a ese fruto. Y muchos que quieren fruto se desesperan. No entienden que el tiempo es necesario para la culminación de un proceso en el que llegará el fruto. Un proceso que ya empezó.
aunque aún no se vea lo que tú quieres ver. Y luego ya hay fruto, pero ese fruto es débil, es pequeño y se ve y sabe tan distinto a los deliciosos frutos en los anaqueles de los supermercados. Y te desesperas porque crees que tu árbol no es lo que debería ser, que tu árbol está enfermo, que no es tan bueno como los demás, pero solo le falta tiempo. Dale tiempo. El árbol bueno da frutos buenos. Eso dice la palabra, pero no dice que sucede de inmediato, pero sí que sucederá. Y si tú eres de Cristo, tu fruto no depende de ti. Pablo lo llama el fruto del Espíritu, que brotará y madurará. Yo sé que sucederá, pero no por ti, sino por en quién estás plantado, porque estás en Cristo. Y algún día, ese fruto, ya maduro, ya listo, ya delicioso, podrá ser colectado. Y será un buen fruto para aquellos que lo han tomado. Ya lo verás. Cuando Pablo escribió estas palabras, lo hizo para asegurarte de las cosas que eventualmente sucederán en tu vida. Y a lo mejor tú dices, oye, pero acabas de decir que cuando el árbol es bueno, yo no necesariamente sé si soy bueno. Permíteme explicarte algo. No se trata de ti. Se trata de en quién estás plantado. Estamos escondidos en Cristo. Y esto que sigue en Colosenses es algo que viene al caminar con Cristo. Pero no ancles ese proceso con tu esfuerzo. No depende de ti. Pablo le dijo a los creyentes de Roma que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Y cuando el apóstol escribió 2 de Corintios, les dijo que aprendió de Dios a confiar en Él cuando se sentía débil, porque Dios le había dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo les dice a los de Corinto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Cuando leas a Pablo diciéndote si tú resucitaste con Cristo, recuerda lo que les dijo a los de Roma. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Cómo sufría yo en mis primeros años, consciente de que no tenía las fuerzas o el discernimiento para hacer lo que Dios quería de mí. Y no significa que ya lo tengo, pero ahora disfruto que no tengo las fuerzas porque sé que no las necesito. Aprendí que el que me lleva de la mano, ese que comenzó en nosotros la buena obra, la completará. Aprendí que Dios puede hacer que abunde en nosotros toda gracia para que tengamos siempre todo lo suficiente en todas las cosas para hacer toda buena obra. Por eso glorifico a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Y te repito, nada de esto depende del que quiere o del que corre, sino de Dios. Por eso es muy importante entender bien esta frase, si han resucitado con Cristo. Pablo no está cuestionando la salvación de sus lectores. Ya leímos que en los capítulos anteriores les reconoció como justificados, como santificados, como perdonados, como completados. No les está cuestionando, les está explicando lo que sigue en su caminar cristiano. Hacer este video me hizo batallar. No sé si fue la computadora, no sé si fue el editor de videos o YouTube o como sea. Me obligó a resumir 2 temas en un solo video. Ya les di el primero. Ahora les doy el resumen de lo que hubiera sido el video que seguiría. Porque a partir de aquí vamos a ver los cambios que suceden en la vida de quienes están en Cristo.
no significa que ya todos lo debieron haber experimentado, como les explicaba en el video de las manzanas. Lo que sí significa es que eventualmente todos llegaremos ahí, a madurar. Lo que resta de Colosenses puede ser leído como un recurso bíblico, como una herramienta bíblica para medir nuestra madurez en el Señor. Conozco gente que cree o creemos que ya estamos en un lugar maduro y seguimos siendo niños cuando nos comparamos con lo que Colosenses nos enseña. Por eso hay que voltear a las Escrituras y saber dónde estamos para saber qué deberíamos estar experimentando, viviendo y haciendo en Cristo. Pero Colosenses nos ayuda para saber qué buscar, qué esperar, qué apreciar, para no estar como aquel que quería membrillos y arrancaba las flores. Veamos lo que Pablo nos enseña acerca de quienes han nacido de nuevo. Lo primero que nos menciona, que no necesariamente significa que es lo primero en relevancia o lo primero en cronología, porque a cada uno de nosotros Dios lo lleva por su propia ruta individual, de su mano. Pero lo primero que menciona el apóstol como consecuencia de haber nacido de nuevo es que se produce en nosotros un cambio de enfoque. Eventualmente, aprendemos a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendemos a poner nuestra atención en lo trascendente y ya no pesa tanto lo temporal. Aprendemos a buscar primero el reino de Dios. Aprendemos a reorganizar nuestras prioridades y nuestras agendas y a reajustar los valores que le damos a todo. Sabemos que las casas se pueden perder, que los trabajos se pueden acabar, que las economías se consumen, que la salud se desgasta, que los amigos se alejan, que las familias se disuelven, y aunque todo eso tiene un algo de dolor cuando nos pasa, ya no nos quita el sueño no tenerlo, porque sabemos que Cristo siempre está ahí. Ese Cristo incomparable del que hablamos hace algunos videos, ese creador y sustentador de todo, Él está siempre ahí en el trono y seguirá siempre poderoso, glorioso, invicto, y nosotros estaremos escondidos en Él, refugiados en Él, sabiendo que pase lo que pase, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es un versículo que nos vamos a aprender a repetir constantemente. Van a haber momentos donde ese versículo va a redirigir nuestros pasos, va a fortalecer nuestras debilidades. Y entonces podremos asegurar como el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede arrancar de sus brazos? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nada de eso nos puede sacar de ese amor con que fuimos amados. Por eso podemos seguir diciendo como Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dijo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni príncipes, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes políticos, humanos o diabólicos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace tiempo, ya cristiano, pero iba yo en mi carro y alguien se me atravesaba y me ganaba el coraje. Si quieren ir despacio, cómprense una bicicleta y váyanse por la banqueta y dejen que los que tenemos prisa podamos llegar a tiempo. Eso era antes, Ahora, todavía quisiera que pasara eso de las bicicletas, pero ya no me gana el coraje. Ya no me desespero, ya no me frustro, y no es porque yo sea mejor. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que cuando pasa algo así, vienen dos cosas a mi mente. Dos. La primera es que yo era, como todos, enemigo de Cristo. Pero luego fui perdonado por mi Señor. Yo le había ofendido, pero Él me abrazó y me regaló su gracia. Yo no la merecía, pero Él me amó,
me perdonó y me dejó ir sin culpa. Y yo no puedo perdonar al que se me atraviesa. Eso lo aprendí con el tiempo, cuando aprendí a escuchar, a discernir la dulce pero poderosa voz del Espíritu de Dios. Y ese día yo ya había gritado y ofendido y acelerado, y después quería hundirme en el asiento cuando Dios me confrontó con amor y firmeza. Esa es la primera cosa que se viene a mi mente cuando alguien se me atraviesa y yo llevo prisa. La segunda cosa la aprendí en un viaje, justo cuando había rebasado a uno de esos conductores lentos en carreteras de un solo carril, y apenas lo rebasé y se me cayeron cosas al piso. Y no podía manejar así que aunque no quería, tuve que bajarme un minuto de la carretera. Lo hice rapidísimo porque sabía que tenía que subir una sierra y quería rebasar de nuevo al lento aquel. Así que apenas pude y le pisé al acelerador, y poco adelante acababa de ocurrir un accidente. Ese carro lento no sufrió mucho daño porque iba despacio. A mí me hubiera ido peor. Y ahora, cuando alguien se me atraviesa y me obliga a ir más despacio, recuerdo que Dios también usa eso para cuidarnos, y entonces ya no reniego. Yo no aprendí esto porque quise. Fue Dios quien me encaminó ahí, aunque yo no hubiera querido. Si por mí hubiera sido, hubiera dibujado una ruta por la que no hubiera tráfico lento y un carril grandote para los carros y una banqueta por allá para las bicicletas. Pero Dios quería ese tráfico lento, esa persona manejando despacio enfrente de mí, para encararme y para cuidarme. Pablo nos enseña esto. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Aprende a leer todo desde una perspectiva de altura. Y ya no desde acá abajo donde estamos, sino desde donde está el Señor. Aprendamos a ver cada vez más como Él ve. No significa que nada más importa. Ya leeremos que no es así. Pero significa que nuestro enfoque acerca de todo cambia a medida que crecemos. El dolor, la sonrisa, las conquistas, los sinsabores, todo nos enseña de Dios, y aprendemos a verle en todo, a disfrutarle en todo y a glorificarle en todo. Eso es algo que tú experimentas al caminar con Cristo. Si aún no lo vives, ya lo vivirás. Puedes tomarte un momento para descansar en el Señor y agradecerle su compañía y su dirección, sabiendo en quién has creído y quién es el que te lleva de la mano. Y si ya estás ahí, si este asunto ya lo has podido realizar, sabes de dónde vienes. Y entonces puedes tomarte también un momento y alabar a Cristo. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí, porque Dios es bueno, y gracias a Dios por los que estamos en Cristo.